Amada Iglesia, Dios les bendiga. Que mi Señor Jesús llene sus corazones sobreabundantemente de su gracia. Esta es la Iglesia Fuente de Vida, que transmite desde la ciudad de Quito, en Ecuador. Bienvenidos sean todos a la predicación del día de hoy que tiene por título Una Iglesia Estable. Vamos a orar, por favor. Padre Santísimo, te agradecemos tu bondad y misericordia en este precioso día, domingo, en el que tú nos has concedido la vida. Oramos, Señor, para que la palabra expuesta el día de hoy sea únicamente para tu gloria, que todos puedan ver tu gloria, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús, permíteme exponerles, Señor, con fidelidad a tu mensaje original. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, amigo, usted recordará que en prédicas anteriores hemos visto que tenemos una posición en Cristo, Efesios capítulo 1 al capítulo 3, que somos llamados a vivir de cierta forma que agrade a Dios para su gloria. Efesios, usted recordará 4 versos 1, tenemos un gran llamamiento. Que con el llamado que recibimos, el más grande don de Dios, que es la salvación, y la gracia que nos salvó, también nos ha equipado, los dones. La iglesia ha recibido dones, pero también ha recibido gente dotada. El propósito de los dones es perfeccionar a los santos a través del servicio en el ministerio, edificando así la iglesia hasta que todos alcancen la estatura y la plenitud de Cristo Jesús. Entonces el fin de los dones es equipar a los santos, ¿no es cierto? Es perfeccionar a los santos. Es así como se deben ser utilizados dentro de la iglesia, a través de los líderes de la iglesia, a través de cada uno de nosotros, a través de cada hermano en la iglesia, cada hermana en la iglesia, cada persona, miembro de una iglesia, debe usar sus dones para la edificación de la iglesia y la gloria de Dios. Ok, entonces miren todo eso que hemos visto en estas últimas semanas, ¿verdad? Estamos en este capítulo 4 tan profundo que nos muestra los planos espirituales de cómo debe ser la iglesia. Y todo eso, permítame en esta oportunidad, ya vamos a ingresar de pocos minutos al capítulo 4, al verso 14. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, capítulo 4, verso 14 de este libro de Efesios. Y veíamos que todo esto que comentábamos hace un momento está hecho o debe ser hecho en base al conocimiento del Hijo de Dios, al Evangelio. Que sin lugar a duda, como dice Efesios capítulo 4, verso 13, si no se lo hace así, si la base no es la palabra de Dios, no sirve de nada. Todo aquello está fundamentado en el conocimiento del Evangelio, la palabra de Dios, la Biblia, la razón de la enseñanza del discipulado es la palabra de Dios. Y en esta oportunidad vamos a responder la pregunta: ¿para qué es importante? ¿Para qué es importante el discipular a otros? ¿Para qué es importante, ¿no es cierto?, esta posición que tenemos en Cristo? ¿Para qué es importante el llamado grandioso que tenemos? ¿Para qué es importante los dones y la ejecución de esos dones dentro de la iglesia? ¿Para qué es importante el servirnos los unos a los otros? El amarnos los unos a los otros, el soportarnos, ¿no es cierto?, dando un soporte los unos a los otros. ¿Para qué es importante? No, recuerde esa pregunta: ¿para qué es importante? En alguna ocasión, saliendo de una iglesia, un pastor les preguntó a una pareja que ya venía asistiendo con regularidad cuáles eran sus dones. Y bueno, esa pareja mencionó muchos de los dones que ellos creían que tenían. Entonces el pastor les dijo: ¿por qué no son miembros de la iglesia? ¿Por qué no se hacen miembros de la iglesia? Y la pareja, señalando al cielo y mirando hacia lo alto con sus ojos, dijo: nosotros somos miembros de la iglesia invisible. Este pastor dijo: sin lugar a duda lo son. Y también son invisibles.
en el servicio de la iglesia, ya que esa iglesia invisible no existe. Amigo o amiga, está súper claro el ejemplo. El siervo que no sirve, no sirve. Y Efesios nos los aclara con tanta amplitud, enseñándonos que una iglesia que permanece unida es una iglesia que ama la enseñanza de la palabra de Dios, la sana doctrina. Gente que está convencida por la Biblia de que debe morir a sí misma para amar genuinamente a otros, para soportar a otros, para servir a otros, para ayudar a otros. Y todo esto con el conocimiento de la palabra de Dios, que les ha convencido de que eso es necesario en sus vidas, que les ha convencido de que no solamente es doctrina, sino que es práctica. Usted recuerda, ¿verdad? Efesios capítulo 1 al 3, doctrina. ¿Quiénes somos? Mi posición. Efesios 4 al 6, la práctica de esa doctrina. Entendemos que somos un solo cuerpo que busca vivir de una manera digna que traiga gloria a su nombre. Cuando nosotros somos convencidos por la palabra de Dios, nos damos cuenta que el servir en una iglesia no es una elección, es un deber y es un privilegio a la vez. Estos son los planos, como decíamos, esta es la vista espiritual de los cimientos más profundos de una iglesia, la base, el servicio en amor, el servicio en amor. El día de hoy vamos a ver lo que Cristo nos llama a dejar de ser. Y en las próximas predicaciones veremos lo que positivamente debemos alcanzar a ser por la gracia de Dios. Entonces, recuerda, el día de hoy vamos a ver lo que Cristo nos llama a dejar de ser. Cristo nos llama a ya no ser. ¿Ok? Así que vamos, por favor, ahora sí, Efesios capítulo 14. Efesios capítulo 4, verso 14, en sus Biblias. Y vamos a leerlo de corrido en esta oportunidad y luego vamos a poder analizarlo. Verso 14, para que ya no, escuche bien, ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Ok? ¿Para qué? Ahí está. ¿Para qué? Recuerda la pregunta, ¿para qué es importante todo lo que se ha predicado hasta ahora? ¿Para qué es importante, no es cierto, desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y en esta oportunidad capítulo 4 hasta el verso 13 del libro de Efesios? ¿Para qué es importante? Verso 1, vamos a dividirlo en 3. Este verso 14, ¿no es cierto? Este verso 14 vamos a dividirlos en la primera coma es la primera parte, la segunda coma es la segunda parte y finalmente lo que resta es la tercera parte. Entonces vamos con la primera. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Ya no seamos niños. Es un llamado a la madurez. Usted recordará que en la anterior predicación decíamos que no es algo normal que alguien se quede en una iglesia tal cual como llegó. No es algo normal. Vemos que una persona madura es alguien que se parece a Cristo. Este texto es clave y ataca a lo que R.C. Sproul decía ser el obstáculo más grave y más grande dentro de las iglesias, la inmadurez espiritual. No es una virtud el no crecer, el no madurar. Todos en un momento somos niños y eso está bien al inicio. Pero no puede seguir así el resto de su vida. No hay sentido en eso. Uno de los problemas es que muchas personas vienen a Cristo, ¿no es cierto? Y creen saber todas las respuestas. Personas que no son enseñables, personas que no tienen mansedumbre, que no son mansas. Usted recordará la característica de nuestro Señor Jesús: yo soy manso y humilde de corazón.
¿Qué significa ser manso? Poder ser formado, viene de la palabra tomar lodo, tomar barro, ¿verdad? Ponerlo en la palma de la mano, aplastar ese lodo y abrir la mano y ese lodo va a tomar la forma de la palma de la mano, ser moldeable, ser enseñable. Las personas muchas veces vienen, ¿no es cierto? Y dicen, no, yo no creo ser enseñable. No creo, no sé, yo pienso que tengo todas las respuestas. Todo está, ¿no es cierto?, solamente entre yo y Dios. No necesito ser enseñado por nadie más. No necesito que nadie más me diga cómo vivir una vida cristiana verdadera. No necesito el apoyo de nadie más. ¿A qué le llamamos esto? El orgullo. El pecado del orgullo, el mismo pecado con el que fueron tentados Adán y Eva en un inicio. Yo no dependo de nadie más. La palabra de Dios nos muestra que claro que dependemos los unos de los otros y por eso es que Cristo nos dejó su iglesia aquí en la tierra, para eso. Hay parte del crecimiento está en el servir a otros, en el morir a nosotros para amar a otros. ¿Se da cuenta? Si usted no tiene iglesia, si usted no tiene un cuerpo donde servir, que pertenece a Cristo Jesús, entonces, ¿cómo va a practicar la sana doctrina? ¿Cómo va a practicar la enseñanza a la cual todos hemos sido llamados a ser? Dice la palabra de Dios, usted recordará, Pablo, que algunos de ustedes, ¿no es cierto?, debiendo ser ya, ¿qué? Maestros. Maestros. Son niños, ya saben lo que siguen, ¿no es cierto? Siguen siendo niños. Siguen preguntando y haciendo preguntas acerca de la doctrina más básica de la Biblia, de los rudimentos de la fe, del Evangelio, debiendo ser ya muchos de ustedes maestros. Eso dice la palabra de Dios. Hay gente que piensa que nunca necesitará aprender, que ya conoce todo. No tienen mansedumbre. Miren, hay muchos textos que hablan y hay muchos lugares donde tergiversan la doctrina y sacan de contexto textos como el siguiente, ¿no es cierto? Usted puede ver en Mateo 18:3. Mira, vamos a Mateo 18:3 como un ejemplo justamente de lo que estamos hablando. Estamos llamados, usted recordará, a dejar de ser, ¿qué? A dejar de ser niños, bebés espirituales. Dios nos está llamando a la madurez en Cristo. Vamos entonces, por favor, a Mateo 18, verso 3, en sus Biblias. Y Mateo 18:3 dice lo siguiente, ¿no? De cierto os digo que todo lo que... 18:3. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Okay? Entonces hay mucha gente que mal entiende esto y hay muchos lugares donde enseñan mal esto, y aquí está hablando sobre la humildad. En este texto nos habla de la dependencia hacia Dios. No nos está hablando de la madurez. Hay personas que dicen, no, miren, aquí dice Mateo 18:3, yo debo ser como un niño y está bien que yo sea como un niño. Y no. No tergiverse la palabra de Dios, léala en su contexto. Debemos ser como niños en la maldad. Debemos ser como niños en el conocimiento de la maldad. Los niños tienen poco conocimiento de la maldad, de la perversión. En eso debemos ser, y a eso se refiere el texto, una dependencia del Señor. Pero en este texto no está hablando de la madurez. No está hablando del conocimiento y la aplicación de la palabra de Dios que debemos tener todos. Podemos ser cristianos entendidos en el pecado. A eso se está refiriendo Mateo 18:3. Miren, el mundo dice lo siguiente. El mundo dice, entre más maldad conozcas, eres más sabio. Va a tomar mejores decisiones, porque conoces que esto está mal, que esto no es tan bueno. Y yo te digo, no es necesario conocer el mal
para ser sabio. Hay mucha gente muy inteligente que no es sabia. Ahora fíjese usted, ¿no es cierto? Lo primero que nos habla aquí, lo primero que debemos dejar de ser es para que no seas niños fluctuantes. La palabra de Dios, la sana doctrina debe ser enseñada, debemos apoyarnos, debemos perfeccionarnos los unos a los otros. ¿Se acuerda la predicación de la semana anterior? ¿Para qué? Para que ya dejemos de ser niños fluctuantes. Para que ya no nos tengan que estar insistiendo, ve, por favor, anda a la iglesia, por favor, discipúlate, por favor, ¿no es cierto? Mira, lee este libro, es muy bueno, lee esta, únete a la reunión de mujeres, únete a la reunión de varones. Mira, ya no. Esos son los niños que hay que tomarles de la mano, ¿no es cierto? Y llevarles. La palabra de Dios dice que estamos llamados a ser maestros de la palabra. Estamos llamados a comprender la palabra de Dios, a esforzarnos por hacerlo. Yo tengo una bebita recién nacida en mi casa, tiene aproximadamente 3 meses y medio, está a punto de cumplir sus 4 meses de recién nacida. Y ella en las noches llora y se levanta y está bien porque es una bebé. Ella no, en este momento de su vida no piensa si hacer algo así a la madrugada o a la medianoche de gritar y llorar estaría bien. Pero estoy seguro que tanto usted como yo no hacemos cosas así. ¿No? Estamos pensando que nos dio hambre, entonces, ¡ay, tengo hambre! Y, ¿no es cierto? Y gritas y te levantas y te pones a medio que almorzar a la 1 de la mañana. No, no. ¿Por qué? ¿Por cuál es la gran diferencia? Es una niña que no está todavía en capacidad de dilucidar, ¿no es cierto? De pensar si lo que va a hacer en realidad le conviene. Si lo que va a hacer o lo que está sintiendo en ese momento, ¿verdad? Es algo que en realidad está bien, ¿no? Así son los niños espirituales, fluctuantes, ¿cierto? Que con poco conocimiento de la palabra de Dios, dominados por sus emociones, más que por la palabra de Dios. La Biblia nos dice que ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y que el Espíritu es el que nos controla, el Espíritu Santo, y el Espíritu trabaja a través de la palabra de Dios que está aquí en nuestra mente, que la memorizamos, que la estudiamos diariamente, ¿verdad? Entonces, esa palabra nos hace madurar, nos hace ver cómo somos en realidad, nos hace ver nuestro pecado, nos hace libres. ¿Se da cuenta? Entonces, fíjese nada más aquí. Recuerde, el mundo dice que debe conocer el mal. Yo le digo, no es necesario conocer el mal. Es supremamente necesario que conozca la palabra de Dios. La palabra de Dios le va a hacer madurar, le va a hacer darse cuenta de las necesidades de otras personas, del amor, ¿no es cierto? De cómo tiene que usted morir cada día usted mismo para amar a otros y amar a Dios verdadera y genuinamente. Le va a hacer madurar, le va a hacer servir, le va a hacer darse cuenta de que sus necesidades en realidad no son tan grandes como usted pensaba. Mire, si algo hemos aprendido en la consejería bíblica es que uno de los principios, ¿no es cierto?, de aquello que provoca en las personas la depresión es el estar constantemente pensando en ellas mismas. A las personas que están pasando por depresión se les debe aconsejar y decir que dejen de pensar tanto en ellas mismas, en sus problemas que son sobredimensionados y comiencen a interesarse por las demás. Mire, es algo totalmente contrario al mundo, pero no me quiero salir del tema, así que ahora, entonces estamos llamados, por favor, ¿a qué? A dejar de ser niños. Dejar de ser niños, dice la palabra de Dios. ¿Y niños qué? Niños fluctuantes, niños cambiantes, niños que hoy tienen una necesidad, el día de mañana tienen otra necesidad y que no pueden controlarse, están dominados por sus emociones, ¿verdad? No, es que me está pasando ahorita esto y necesito, ¿no es cierto? Y tú dices, espérate un ratito, y ahora ya leíste la palabra de Dios. Y muchas personas cuando van madurando en la palabra, en el conocimiento de la palabra de Dios, se van dando cuenta que eso que dice la palabra, ¿no?
Yo soy tu pronto auxilio en medio de las tribulaciones. ¿Quién es su pronto auxilio? No el pastor, no el hermano que le llevó a la iglesia, no, ni siquiera su propia familia. Es Dios. ¿Cierto? Entonces vamos viendo, esto es algo muy sano que tiene que pasar en la vida de las personas que van dejando de depender de hombres para depender solamente de Dios. Y eso solo da el conocimiento de la palabra de Dios. No estoy diciendo que no está bien que nos llamemos, que oremos el uno por el otro, que nos apoyemos. Eso está bien, eso es bíblico. Pero a medida que crecemos, ¿no es cierto? Esa dependencia inicial, ¿no es cierto? Que en la gracia de Dios usó personas para que tú seas predicado, para que conozcas el Evangelio, poco a poco tiene que ser una dependencia de la palabra de Dios, del Señor, en oración, ¿no es cierto? Porque vas madurando. ¿Y qué va pasando? Que más bien tú vas a comenzar a enseñar a otros. Y te vas a dar cuenta, ¿no es cierto? Cuando tú recién viniste a Cristo, tenías unas necesidades súper básicas y a veces, ¿no es cierto?, eran incontrolables, no podías dominar. Ahora vas a la palabra y dices, aquí está la respuesta, gracias Señor, ¿no? Eso no deja de ser necesario a veces una consejería bíblica, por supuesto que sí, pero la dependencia absoluta, ¿no es cierto?, es del Señor, no de los hombres. Ahora sí, vamos a ir a la segunda parte de este verso 14 y dice, ¿qué dice? Después de la coma, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, sacudidos en algunas traducciones, dice sacudidos, ¿no es cierto?, por las olas, llevados por doquier, eso significa, ¿no? Sí, de todo viento de doctrina. Ahora, para que podamos comprender esto de sacudidos, ¿no es cierto?, esto de ser llevados, ¿no es cierto?, sin un rumbo fijo, en Marcos capítulo 6, verso 55, nos habla de que cuando Jesús entró en un lugar, mucha gente fue por doquier, por todo lado, a buscar enfermos para llevarlos a Jesús. Y eso es exactamente el sentido de mencionar, del que menciona aquí en la segunda parte del verso 14, ser llevados por doquier, ir por cualquier lado. Significaría, un niño espiritual es una persona que está a la deriva, como un barco sin rumbo, que va de un lado a otro, de un lado a otro. Qué lamentable es esto, porque vemos cómo hay personas que van de un lado a otro. Hay personas que hoy se congregan aquí, mañana van al frente y tienen cosas tan básicas, si se dan cuenta, como los bebés, tan básicas como que qué ganas de escuchar esta canción que tocaban en esa iglesia y bueno, me voy el próximo domingo, ya el siguiente regreso porque ya se me pasaron las ganas, ya canté la canción, ¿no es cierto? Y hoy qué ganas que de los chistes que mandaba este predicador, bueno, esta semana vamos acá y bueno, después regresamos acá y cosas así. Es que no, es que aquí me distraigo porque el pastor usa corbata, en otra iglesia predica en camiseta, en cosas de esas. ¿Se da cuenta? Sin un rumbo fijo. Su determinación de servir está basada en sus emociones, en sus gustos. Cuando la palabra de Dios jamás nos habla de verán, o sea, para servir en la iglesia, ¿no es cierto? Para ser miembros nos debe gustar tal cosa, o le pone como requisito a la iglesia de que debe tocar tal tipo de música, o debe llevar el servicio de tal forma, o el pastor o el predicador debe estar vestido de tal manera. ¿Se da cuenta? Pero vamos un poco más profundo. Usted recordará en Efesios capítulo 3, que ya lo predicamos, los versos 14 al 17. Vamos por favor para allá, solamente déle la vuelta a la hojita o retroceda con sus ojos, ¿no es cierto? A Efesios capítulo 3, verso 14 al 17. ¿Qué dice versos 14 al 17? Por esta causa doblo mis rodillas, ¿no es cierto?, ante el Padre de nuestro Señor Jesús. Pablo está diciendo, esta es la razón por la cual yo oro. Mire, verso 15. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, verso 16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el
hombre interior por su espíritu. Verso 17, clave, escuche bien. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, léalo conmigo, por favor, a fin de que arraigados y cimentados en amor, establecidos, que estemos firmes, no fluctuantes, como vemos acá en el verso 14, no llevados por doquiera de viento de doctrina. Qué lamentable es escuchar esto, ¿no? Qué lamentable es cuando escuchamos de personas que dicen, oye, en tal lugar están hablando de que ya se va a acabar el mundo, ya te paso el link. Oye, en tal lugar hay un noticiero bíblico apocalíptico. Una vez en nuestra iglesia hubo una persona que abandonó la iglesia y cuando le llamé y le pregunté cómo estaba, porque ya no había venido algún tiempo esta familia, eh, lo que esa persona me contestó es que estaban bien, que sí, que no habían ido y que quería ser sincero, que habían estado yendo a otra iglesia porque sí, que aquí se hablaba mucho de cosas básicas y del pecado y de cosas así, entonces que fueron a un lugar muy grande donde tocaba una música que les llegó, ¿no es cierto?, hasta lo más profundo de sus, ¿qué? De sus emociones, ¿verdad? Entonces, que sí, que fue algo súper especial y que les encantó porque allá estaban justo predicando de las profecías, entonces estaban en, no me acuerdo qué profeta del Antiguo Testamento y la relación con el cumplimiento en estos días. Y eso fue hace como, me parece, unos 3 o 4 años. Y es lamentable porque hace poco me pasaron una predicación de lo que se predica en esa iglesia y qué lamentable, la verdad. Qué lamentable, el predicador en ese lugar hablaba de las habilidades que tiene me parece que era un leopardo, un jaguar, alguna cosa así, y la relación con cómo debemos alcanzar el éxito en esta tierra. Qué pena, la verdad. Qué pena preferir palabras de hombres a la palabra de Dios. Qué lamentable es el escuchar cosas así, de que por gustos humanos, por emociones humanas, son arrastrados, ¿no es cierto?, por estratagemas de hombres, por cualquier viento de doctrina, son niños fluctuantes, ¿no es cierto?, que no lograron crecer, se quedaron siendo niños y ¿qué pasa con un niño? ¿Cuál es una de las cosas, ¿no es cierto?, que le dicen a todo niño sus padres cuando es pequeño? Nunca cojas nada de nadie. Y te dicen esto por tu propio bien, porque hay mucha gente mala en el mundo, en las calles, que les ofrece a los niños dulces, ¿no?, caramelos, para que les sigan, pero en realidad no es para hacerles nada bueno. Cuando la gente visita estos lugares les ofrecen grandes mentiras disfrazadas de verdad. Disfrazan, ¿no es cierto?, sus maldades, sus mentiras, porque les interesa sus bolsillos. Pero lo que les están vendiendo, lo que les están diciendo, es falso, no es la palabra de Dios. Que usted sea un gran administrador, miren, no todos están llamados a ser el gerente de la empresa, no todos están llamados a ser victoriosos, hombres exitosos de negocios. Esa predicación es falsa. Ya se ha dicho insaciables veces, ¿no es cierto?, innumerables veces hemos dicho que la Biblia y el Evangelio y Jesús, cuando estuvo en esta tierra, jamás nos dijo que anhelemos las cosas de esta tierra, que anhelemos las cosas del cielo, que allá debemos tener nuestros tesoros, no en esta tierra. Así que miren, debemos estar arraigados, no debemos ser fluctuantes, no debemos ser llevados por cualquier viento de doctrina. Cabe mencionar, mire, hay 3 puntos importantes
que vamos a analizar el día de hoy, que arrastran a los inmaduros, a los fluctuantes, a los niños en la fe para que se extravíen. Número 1, por favor, acompáñenme rápidamente. Los vientos de doctrinas, que ya acabamos de ver. ¿Qué son? Diversas enseñanzas, ¿no es cierto?, de que personas inmaduras se mueven en diferentes creencias. Les llama la atención todo lo farandulero, todo lo nuevo, todo lo novedoso. Y mi pregunta aquí es, ¿tú puedes agarrar el viento? Porque la palabra de Dios dice que son arrastrados por doquiera de todo viento de doctrina, son llevados por todo viento de doctrina. No puedes agarrar el viento, ¿verdad? ¿Ya? Es algo que no es estable, que se está moviendo, que no puede ser agarrado. Y que veíamos acá, en cambio, en Efesios 3, versos 14 al 17, en la parte final, que nos llamaba a la palabra de Dios de estar arraigados, cimentados. Si tú te cimientas, si tú tratas de arraigarte sobre el viento, no lo vas a lograr, no lo vas a conseguir. Así son esas falsas doctrinas, así son la declaración positiva, son los lugares donde te botan al suelo y te dicen que tienes que ver cosas, así son los lugares donde te dicen que tienes que hablar cosas que ni siquiera ellos entienden ni tú tampoco. Así son los lugares donde te dicen, siembre aquí, ponga su dinero y haga su promesa y va a recibir al 1000 por uno, al 300 por uno, al 500 por uno. Así son esos lugares. No caigas en el error, no caigas en la falsa doctrina, no seas llevado por cualquier viento de doctrina, no seas engañado. Así son las falsas doctrinas. Los inmaduros se afanan, ¿no es cierto?, en este tipo de cosas, ¿no es cierto? Les gusta, son atraídos por cosas que no son la palabra de Dios, por cosas que están de moda en ese momento, que son populares en ese momento. Por eso vemos que, como mencionábamos el ejemplo anterior, un pastor hablando de conceptos de gerencia moderna y cosas así, y tal vez lo haga porque ese lugar donde esas personas se congregan está enfocado en gente de dinero, que él debe pensar que todos son gerentes o todos son dueños de negocios y cosas. Entonces, qué lamentable es que la predicación sea hecha de acuerdo al tipo de gente que asiste. No, mi amigo, no es así. La predicación, la palabra de Dios, la Biblia debe ser expuesta como fue escrita al público en general. No debe estar hecho para cierto tipo de personas. La Biblia, hermanos, como veíamos en las prédicas, en la predicación anterior, el testimonio de nadie nos va a salvar. Solamente el testimonio de la palabra de Dios y el evangelio de Cristo. ¿Ok? Es muy importante. Mire, esto hay que tener tanto cuidado y la palabra de Dios nos dice, por eso, recuerde, vamos a recordar una vez más qué es lo que estamos contestando, qué es lo que la palabra de Dios nos está contestando con este verso 14. ¿Para qué es importante todo lo que vimos? ¿Para qué es importante el conocimiento? ¿Para qué es importante la predicación, el discipulado? ¿Para qué es importante la iglesia? Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. En la Segunda Guerra Mundial, en la época que Hitler gobernó Alemania y buena parte del mundo, con propósitos obviamente perversos, malvados, hubieron ciertos teólogos en Alemania que decían, miren, lo que Hitler está haciendo está bien, inclusive hay partes de la Biblia en que lo respaldan. Y la gente les creyó, aunque usted no lo crea el día de hoy. Entonces, oye, ¿cómo van a haber apoyado a un loco de ese tipo? ¿Cómo van a haber apoyado a un personaje tan perverso que causó tanto daño? Y yo te voy a decir, mira, eso pasa cuando las personas tuercen la palabra de Dios de acuerdo a la moda del momento, de acuerdo a lo que está aceptado en ese momento. El día de hoy hay muchos lugares donde se habla del aborto y eso jamás va a ser bíblico. La palabra de Dios, recuerde, el único que tiene potestad para dirimir, para saber, para decidir sobre quién vive y quién muere es Dios. Y no nos importa lo que nos diga el mundo, eso es así, es la verdad. Pero hay ciertos lugares donde
ya no les parece tan mal el aborto. Ya no les parece tan mal, ¿no es cierto?, que un hombre con otro hombre se casen, o una mujer con una mujer. La Biblia tiene verdades absolutas sobre ese tema. No seamos arrastrados por cualquier, ¿no es cierto?, viento de doctrina. ¿Qué otra parte? Mire, la segunda cosa importante por la cual pueden ser arrastrados los niños espirituales. ¿Qué dice? Vamos a seguir, verso 14, estamos verso 14 y vamos después de la última coma. Dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por la astucia de hombres. Esta es la segunda, mire, por la astucia de hombres. ¿Qué es la astucia? Astucia también llamada estratagema, palabra usada para los dados cargados, ¿sí? Los dados que se hacían con un peso más de un lado para que siempre que sean botados caigan, ¿no es cierto?, para ese lado. Eso es por una trampa, ¿no es cierto? Los perversos que tratan de introducir mentiras, eso hace referencia a la gente perversa que trata de introducir mentiras como que fueran verdades bíblicas, ¿no? Un día escuché cosas terribles, pero mire, solamente pararse en un púlpito y predicar de una forma temática para que las personas, como eso está de moda o es lo popular en ese momento, les agrade y vengan a la iglesia y quieran escuchar eso y tú seas más famoso y, ¿no es cierto? Eso es una perversión. Eso es una maldad. Esas son las estratagemas. Torcer la verdad. Esa es la estratagema, esa es la astucia perversa a la que se refiere este versículo. Los niños fluctuantes no pueden reconocer eso. Dicen, oh, me está hablando a mí, me está diciendo. Hay cosas tan sacadas de contexto, como las maldiciones espirituales, como que ponen tanta carga, ¿no es cierto?, en una persona. Y es más terrible cuando le dicen, sí, es que para que seas libre de eso tenemos que hacer una liberación, ¿no es cierto? Pero, ¿no es cierto?, mira, debes dar una ofrenda por agradecimiento, en reconocimiento. Tuercen la palabra de Dios y aparte quieren lucrar con ella. Perversos, malignos. Si tú eres una de esas personas que ha practicado esto, que lo practica por ignorancia, abandónalo ahora mismo y comienza a estudiar verdaderamente la palabra de Dios. No dejes que tus emociones te controlen, que la palabra de Dios sea la que te controle y no tus emociones. Los niños espirituales se confunden. Los niños espirituales pueden ser arrastrados por estas cosas, por cosas que no son la palabra de Dios. Hay lugares, como ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? Un día aquí había una iglesia muy famosa, muy grande, que un día sacó un programa que se llamaba Las 7 Mentiras de la Navidad, ¿no? Y había un personaje ahí que salió de esa iglesia, que salía hablando, inclusive sacó un pequeño folleto como un libro, Las 7 Mentiras de la Navidad, y esta es la mentira, y esta es la otra. Mire, enfocarnos en cosas que no son la palabra de Dios no nos va a unir. ¿Y qué nos mandaba? ¿Se acuerda? La predicación de la semana anterior, que debemos estar, ¿no es cierto?, esforzándonos en la unidad, en la iglesia, en la sana doctrina, en la Biblia, no en cosas que no son la Biblia, ¿no? Si a usted le gusta poner un arbolito de Navidad en su casa, bueno, qué bueno que le haga así y que le ponga lucecitas, qué bueno. Es que tú dices, ¿por qué lo pones? Porque me recuerda, ¿no es cierto?, el nacimiento de Cristo, la luz del mundo. Y a mí puede ser que no me guste o puede ser que sí, pero eso no tiene nada que ver con tu salvación. Eso no tiene nada que ver con el evangelio en sí. Eso no tiene nada que ver, ¿no es cierto?, con tu crecimiento, pero hay lugares, ¿no es cierto?, que tratan de distanciar, ¿no es cierto?, de moverte de la sana doctrina, de la palabra de Dios y llevar a debate cosas como gustos, emocionalidades,
me gusta tal música es santa, tal música no lo es, la comida, la Navidad y muchas otras cosas, muchos días de congregación. Estas son, ¿no es cierto? Estos son los vientos de doctrina y estas son las astucias de hombres perversos. Y finalmente, la tercera, artimañas engañosas que llevan al error. Artimaña o acechanza. Vamos por favor un poco hacia adelante, Efesios capítulo 6, verso 11. Efesios capítulo 6, verso 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis, ¿qué dicen? Estar firmes, cimentados, recuerde, firmes, cimentados, no fluctuantes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Wow, las acechanzas. Se refiere al demonio en realidad. Palabra usada para describir la personificación de alguien malvado, de alguien perverso. Es la astucia para la maldad. Esa persona que está siempre pensando en cómo sacarle provecho a otra persona. El demonio te promete la libertad, pero no te la va a dar. Son mentiras disfrazadas de verdad. Son personas, muchas de ellas en su ignorancia, otras con conocimiento de cómo torcer la verdad, de cómo pintarte algo oscuro, sombrío, perverso, como que fuera lleno de luz. Por eso es que hay mucha gente que le ofrecen grandes cosas, éxito en esta tierra, bendición, pero en realidad lo que le están dando es la forma de alejarse del único y verdadero Dios. La palabra de Dios dijo que el principio de todos los males es el amor al dinero, ¿no? Y vendiéndoles el dinero como que fuere su Dios verdadero, y para ellos, para muchos de ellos lo es, pero no se dan cuenta que adoran al dinero y no al Dios de la Biblia. ¿Se dan cuenta cómo se disfrazan mentiras como que fueran verdad? La Biblia dice, hermanos amados, en Juan capítulo 8, verso 31, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? La Biblia. Conoceréis la verdad. Estudien la palabra de Dios. Crezcan. Debemos dejar de ser niños fluctuantes que son arrastrados por cualquier doctrina, por estratagema de hombre, por engaño de hombre, que emplea astucias y artimañas sucias para vendernos mentiras como que fueran verdad. Lo que el demonio quiere es que te extravíes de la verdad a través de estas tres cosas que no permiten que madures. Mientras no madures, esto puede pasar. La gente perversa disfraza el veneno como que fuese un delicioso caramelo. Algunos pueden recordar estas palabras que alguna vez estuvieron en su mente. Este pecado es tan pequeño que no me va a hacer daño. No me va a pasar nada. No caigas en el engaño. La Biblia dice, la verdad de la palabra de Dios que te hace libre, dice que el pecado mata. La razón en la iglesia es, o la razón que hace que nos congreguemos es que la palabra debe ser el centro de nuestras vidas. La palabra de Dios, la Biblia. Debemos orar la palabra, cantar la palabra, meditar la palabra y vivir la palabra. La Biblia debe ser el centro de todo lo que hagamos. Ahora, yo quiero invitarte a pensar en algunas cosas prácticas del día de hoy. Esa área de inmadurez en tu vida, tómala en serio. Porque si no la tomas en serio, te va a matar. ¿Cómo está tu corazón el día de hoy? ¿Tienes alguna área de inmadurez en tu vida
con la cual estás luchando para crecer, la misma que impide tu crecimiento. Son esas áreas que cuando se topan pueden hacerte tambalear, pueden hacerte caer, pueden hacerte fluctuar. Recuerde, uno de los objetivos del verso 14 es hablarnos de que no debemos ser fluctuantes. Si existen áreas en tu vida que te hacen fluctuar, que te hacen moverte, que esas inmadureces que te causan desequilibrio, es tiempo de que busques ayuda en consejería bíblica. Es tiempo de que comiences a estudiar verdaderamente la palabra de Dios. Es tiempo de orar y pedirle al Señor que en su misericordia te permita crecer y que se lleve la tentación a través de su palabra que está ahora en nuestra mente, en nuestro corazón. Que sea reemplazado los malos pensamientos por la santidad de la palabra de Dios. Recordemos que todos fuimos bebés algún día y que debemos amar, comprender y apoyar a todos los que están en este momento, en esa etapa de su vida. Y comprometernos en amarnos, en apoyarnos, en disciplinarnos los unos a los otros. En no dejarles a las personas que se queden siendo bebés espirituales. Debemos trabajar fervientemente por nuestra santificación progresiva, recordando que si se lo pedimos al Señor, Él nos contestará y Él pondrá en nosotros tanto el querer como el hacer. Que Dios les bendiga, iglesia amada. Oremos. Padre Santísimo, en el nombre de Jesucristo, te agradecemos tanto a ti, Señor, por la misericordia que has derramado sobre nuestras vidas. Esta tu palabra, la gracia que hemos recibido el día de hoy al escucharla. Permítenos ponerla en práctica. Permítenos, Señor, no ser niños fluctuantes. Permítenos madurar, crecer, discipularnos, Padre, para ser útiles, para servir en tu iglesia, para la expansión de tu reino, para la edificación de tu iglesia y la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.